quiero avisar a quienes han llegado por primera vez que esta charla es como un corolario de un seminario que hemos estado haciendo y en el cual yo voy a resumir algunos puntos, pero el tema fundamental el que me interesa tratar, que me interesó tratar, es justamente el sendero espiritual. Entonces, observan yo veía este cuadro en el que está retratado el lema principal de la Sociedad Teosófica. Ustedes pueden ver Satyam Nasti Paro Dharmaha, que la traducción de la doctrina secreta es no hay religión más elevada que la verdad, muy ajustada por cierto, aunque para el caso que nos ocupa yo lo voy a traducir hoy como no hay dharma más elevado que la verdad, dejando que cada uno realice la traducción de dharma como más le parezca a su intuición, ¿no? Y de hecho se trata de la persecución de la verdad. La persecución de la verdad no es una actividad que es privativa de ningún tiempo en particular. Ha estado en vigencia desde que el hombre es hombre. Y el hombre en cierto momento se ha hecho preguntas esenciales, preguntas básicas, pero son tan básicas como difíciles de responder, y cuya respuesta implican poner un pie en un sendero prácticamente interminable, que eventualmente lo lleva a descubrir y a saber, pero que ese descubrimiento lo pone en un sendero algo escarpado. Quizás esto sorprende en una época en donde todo es de fácil consecución relativamente. Estamos habituados a una época en donde la comodidad está a la orden del día, donde la consecución de información es inmediata, donde podemos adquirir cualquier conocimiento que queramos en forma prácticamente inmediata. La disponibilidad de información es muy abundante y muchos emprenden la búsqueda, así como muchos han emprendido la búsqueda a través de todos los tiempos. Siempre ha habido, dice una afirmación muy esotérica, un adepto es una rara eflorescencia de una generación de buscadores. Entre una generación de buscadores siempre hay alguien que puede lograrlo, alguien que puede llegar más allá. Y muchos emprenden la búsqueda y tras diversos fracasos, solo está narrado en todas las mitologías. En todas las mitologías registran historias épicas de héroes que salen en busca de hazañas, que se ven sometidos a todo tipo de pruebas, triunfan en algunas, fracasan en otras, finalmente consiguen la maestría. Siempre en esas hazañas épicas hay una especie de relación entre un maestro y un discípulo, y nosotros vemos como los mitos y las leyendas registran un quehacer y un esfuerzo humano que no ha sido privativo de ningún tiempo en particular, sino que ha sido una lucha que ha tenido lugar a lo largo de todas las épocas en ciertos hombres que tratan de responder ciertas preguntas. La ciclicidad de los tiempos hace que esa respuesta a las preguntas sea más asequible o menos de acuerdo a la ciclicidad del momento. Hubo momentos en donde grandes escuelas de misterio estuvieron asequibles a todos, y hubo quienes han hecho el proceso, otros momentos donde fue mucho más difícil perseguir la verdad, pero sea como sea, siempre en cada tiempo ha habido una presentación de la verdad, y si uno puede rastrear los diversos registros y escritos y literatura, uno puede encontrar que a través de una aparente divergencia en diferentes doctrinas, diferentes presentaciones, hay un hilo dorado que es prácticamente que conecta a todas ellas, y uno puede descubrir que en realidad existió una doctrina esotérica, arcaica, desde todos los tiempos, que en su momento estuvo en ciertas escuelas de misterios de los egipcios, de los persas, de los griegos, de los egipcios, y que de alguna forma o de otra se han hecho caminos, se han abierto caminos hasta nuestros tiempos y han sido presentados con las mismas verdades eternas, con diferentes vestiduras. Por supuesto que en este escenario de todo aquel buscador,
tarde o temprano empieza a experimentar diversos tipos de disciplinas y se da cuenta, llega un momento en donde ocurre una idea genial y significativa. Es que todo lo que se creía que existía afuera, como un proceso externo, como un camino que se recorre, como una lucha que hay que tener, que tiene que tener lugar y que uno tiene que vencer con la espada, resulta que parece que el Bhagavad Gita, el libro hindú, parte del Mahabharata, la gran épica, tenía razón cuando decía que en realidad el verdadero campo de batalla no está en el exterior, sino se encuentra en el corazón del ser humano y no se pelea con arco ni con flecha. Hasta que se produce ese descubrimiento, el hombre tarda una buena cantidad y emplea una buena cantidad de esfuerzo en dirigirse hacia el exterior, hasta que se da cuenta que de pronto todas las vidas de los avatares, tal como están relatadas en el Nuevo Testamento, en la vida del Buda y de los grandes seres que de alguna forma han pisado la tierra, no son nada más que una representación escénica de procesos que tienen lugar dentro del ser humano, dentro del interior de cada ser humano. ¿Qué es el sendero espiritual sino un verdadero retorno al hogar? Ya que estamos justamente invirtiendo la polaridad aquí. Aquí, en un sendero espiritual, nadie va hacia ninguna parte. Todo lo contrario. Estamos hablando de que si es un proceso interno, consiste en un progresivo desvelar, caer de los velos, una toma de conciencia más profunda de lo que uno ya es, y en consecuencia es un retorno a la identificación con la propia divinidad, el propio yo, es un retorno a casa. Por eso la Odisea lo trata también como un retorno a casa y es también una alegoría del camino espiritual, la Odisea. Y en el medio de la Odisea, Homero coloca un pasaje muy crucial que es, fíjense que parece que los antiguos en el medio de las obras colocaban algo fundamental. Ahora, de la Odisea, que tiene una bastante cantidad de libros, en el medio coloca una especie de invocación de las almas del Hades, una especie de descenso al Hades. No es en realidad un descenso, sino que tiene que Odiseo invocar las almas del Hades y comienza de pronto a ver las sombras de los muertos, de todos aquellos que han pasado y que a lo mejor ni él se enteró de que estaban muertos. Entre ellos su madre, por ejemplo, y también a Aquiles, el glorioso Aquiles de los pies ligeros, o Quispodas, como le dicen en la Odisea, que es uno de los héroes más increíbles de toda la épica griega. Y Aquiles, ¿qué le dice en esa sombra de Aquiles? Si yo fui un héroe, estuve en el campo de batalla, pero en realidad ahora, como sombra, yo preferiría ser un campesino y vivir tranquilo. Tiene como espíritu y fuera del cuerpo una opinión completamente diferente de la vida, no ya como una lucha, sino dice justamente, preferiría vivir tranquilo, y si no, preferiría como Aquiles en Homero, pasarse la vida al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo, antes que volver a esas ilusiones primeras. Cuando uno se da cuenta que ya no conviene volver a la ilusión, es preferible ser el último antes que ser el primero en una ilusión, en donde uno vive equivocadamente, ¿no? Dice, pon atención a esto otro, sigue Sócrates. Si de nuevo tornase a su prisión, ¿no se encontraría como enceguecido? Bueno, eso es justamente lo que hemos dicho. Creo que muchos están de acuerdo, San Clemente Alejandría entre ellos, así que no es poca cosa, en que esta es una de las alegorías en donde más claramente queda retratado ese proceso interno que se llama camino espiritual. Que es un proceso que en principio consiste en admitir que el mundo externo es un mundo de ilusión, que la forma tiene que ver con la ilusión, con el maya de los hindúes, y comienza un proceso interno que se asimila muy bien a lo que el oráculo de Delfos tenía en su frontispicio. Es una frase tan repetida y que en el fondo pocos conocen en su profundidad y muchos menos ponen en práctica, que significa verdaderamente el autoconocimiento. Gnosis auton, conócete a ti mismo.
Delfos era una de las escuelas de misterio y tenía en un lado del templo el conócete a ti mismo, en otro lado del templo otra afirmación muy interesante, Meden Hagan, nada demasiado. Es decir, nuevamente, el justo medio, nada en demasía, nada exagerado, todo el justo medio. De un lado, gnosis auton, conócete a ti mismo. Del otro lado, nada en demasía. Como las dos fórmulas principales para la iniciación que tenía lugar en Delfos. Este conócete a ti mismo es prácticamente la historia de todo el sendero espiritual que tiene lugar en toda la humanidad, que tuvo lugar en la humanidad bajo diferentes sistemas, bajo diferentes culturas. Y lo más engañoso es pensar que este sendero espiritual, que consiste justamente, primero, en ser enseguecidos por algo que uno no ve, que no conoce, pero tarde o temprano familiarizarse con realidades superiores, y tarde o temprano tener que retornar porque hay una misión que cumplir, un servicio que prestar, y que tiene que ver con la elevación del mundo, y en el fondo de eso se trata el sendero espiritual. Fue presentado desde la antigüedad, pasando por muchas culturas, y sigue aún con los mismos requerimientos. Lo que realmente intenta decir Blavatsky y Olcott después de fundar la Sociedad Teosófica es, miren, todos estos preceptos siguen tan vigentes como siempre. Quizás nos viene muy bien en una época en donde buscamos cosas nuevas, buscamos el update. Ahora todos tenemos que tener un update, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar al día. Y parece ser como que estar al día significa cambiar de lo nuevo último que salga, como cambiamos de auto, como cambiamos de somier. Bueno, a veces cambiar de somier viene bien, pero no... pero como si fuera un cambio que hacemos hacia algo más moderno, cuando en realidad eso es parte de la gran ilusión, porque en realidad si es algo que se relaciona con el sendero espiritual vivido, es vivido en el sentido del post-bioteon, cómo ha de vivirse, es el retorno a la fuente, que los principios, los requerimientos son siempre iguales. Y si no, me estoy engañando, me estoy haciendo trampa a mí mismo. Si yo pienso que es más fácil, en realidad hay una presentación más fácil que requiere que alguien de afuera haga algo a uno, estoy engañándome. Eso no lo digo ni yo ni lo dice Blavatsky, sino lo dice la historia de los tiempos.